Chicos y chicas de primer año, ¿cómo están? Les vengo a presentar en esta ocasión un tema nuevo en el área de ciencias naturales titulado Cambios de estado de agregación de la materia. Vamos a ver que los estados de agregación de la materia pueden cambiar dependiendo de la temperatura. Si se incrementa, si desciende, eso puede significar que un estado sólido, por ejemplo, pase a un estado líquido o pase a un estado gaseoso o viceversa. ¿Sí? Vamos a verlo con más detalle a continuación. Vimos en el video anterior que la materia se presenta en tres estados, en realidad en cuatro, el estado plasma, que no lo íbamos a estudiar, pero nosotros vamos a detallar los tres que tenemos en la imagen y los que estudiamos en el video anterior. El estado sólido, que tiene una forma definida, el estado líquido, que no tiene una forma definida, pero que toma la forma del recipiente que lo contiene, y el estado gaseoso, que no tiene una forma definida tampoco, y que ocupa completamente el volumen del recipiente que lo contiene en el caso de que esté encerrado, ¿sí? Lógicamente no es como el líquido, que el líquido puede quedarse, por ejemplo, en el vaso destapado y no pasa nada. Yo no puedo tener aire en el globo si el globo no está atado. Las partículas del aire, de los gases, dijimos, son muy inestables, se mueven todo el tiempo, quieren moverse, se alejan unas de otras, se chocan unas con otras, son muy movedizas, muy inquietas, no le gusta quedarse quietas como la de los otros estados. Entonces hay que tenerlo encerrado al gas para que pueda ocupar completamente el recipiente que lo contiene, ¿sí? Bien, según la teoría cinético-corpuscular o cinético-molecular, como vimos en la clase anterior, en el video anterior, de la materia, las partículas que integran cada estado se presentan del siguiente modo. En el estado sólido dijimos que se mantienen muy juntas, se atraen muchísimo y eso les da la característica a los sólidos de la rigidez y por eso se mantienen en el espacio, digamos, integrando a cada material de la manera que lo integran, ¿sí? No se desarman en el espacio. Justamente porque las partículas se mantienen todas unidas, todas como pegadas, todas no están pegadas, pero sí se atraen mucho. En el estado líquido dijimos que estas partículas van a adaptarse al recipiente que las contiene, pueden desplazarse unas sobre otras, pueden rodar y tienen más movimiento que en el estado sólido. Y en el estado gaseoso ya hay muchísimo más movimiento, las partículas se chocan unas con otras, se alejan entre sí y son muy inestables como repetíamos hace minutos. Bien, la materia puede cambiar de estado, no es que los materiales siempre algunos materiales sí se conservan siempre en el mismo estado, pero si se les da mucho calor o si se les quita calor, ¿sí? Pueden cambiar de estado dependiendo de la cantidad de temperatura y dependiendo de qué material estemos hablando, ¿sí? Muy bien, vamos a ver que el cambio de estado de sólido a líquido recibe el nombre de fusión, es cuando un material se funde, ¿sí? Como el hielo cuando se transforma en agua líquida. Cuando cambia el estado líquido a estado gaseoso hablamos de una vaporización, ¿sí? En el caso del agua, el agua se evapora y por eso ahí estamos hablando de una vaporización. Cuando cambia el estado gaseoso a estado líquido hablamos de una condensación. Cuando el estado líquido cambia a estado sólido hablamos de una solidificación. Cuando el estado sólido cambia a estado gaseoso hablamos de una volatilización y cuando el estado gaseoso cambia a estado sólido hablamos de una sublimación, ¿sí? Fíjense que los cambios de estado que están en la parte superior, arriba, están marcados con flechas rojas. ¿Por qué? Porque estos son procesos donde la temperatura aumenta, ¿sí? Donde se gana calor y eso significa que algunos materiales cambien de estado, de sólido a líquido, de líquido a gaseoso o de sólido a gaseoso, ¿sí? En cambio, en la parte inferior, en la parte baja, vamos a ver procesos donde se pierde calor, ¿sí? ¿Por qué? Justamente eso significa que pasen de estado gaseoso a líquido o de gaseoso a sólido o de líquido a sólido. ¿Por qué sucede esto? Bueno, dijimos que las partículas tienen mucho que ver en esto, las partículas de cada material tienen mucho que ver en estos cambios de estado. ¿Por qué? Justamente si yo, por ejemplo, le agrego mucho calor a las partículas que están en estado líquido, las partículas adquieren mucha energía, ¿sí? Y empiezan a moverse de manera más rápida. El líquido ahora adquirió muchísima energía, como por ejemplo cuando yo pongo una olla de agua a hervir, ¿sí? El calor que está abajo en la hornalla hace que las partículas empiecen a tomar energía, toman demasiada energía y en un momento de tanta energía empiezan a salir disparadas del recipiente que las contiene y se transforma justamente el agua líquida a estado gaseoso. Y eso es lo que vemos nosotros cuando el agua se evapora, ¿sí? Es decir, que las partículas si adquieren mucho calor,
lo que hacen, ganan mucho más movimiento y eso hace que se dispersen más, se alejen unas de otras y tiendan a ir hacia el estado gaseoso, ¿sí? En cambio, en los casos contrarios, donde vemos la flecha azul, las partículas pierden calor, ¿sí? Y eso hace que se empiecen a mover menos, se empiecen a agrupar más, se junten más, se atraigan más, y entonces eso significa que tiendan a irse hacia el estado sólido, como por ejemplo cuando las partículas del líquido, ¿sí? Pierden mucho calor y entonces se van transformando en hielo. ¿Se entiende? Eso es lo que le pasa a las partículas cada vez que ganan o pierden calor. Bueno, muy bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan entendido el tema. Cualquier pregunta me la pueden realizar a través de Google Classroom, como siempre. Y nos vemos en la próxima. Chao.